Mi nombre es Carlos Josué González Mercado. Todo el mundo, las amistades y mi familia me dicen Josué, porque mi papá se llamaba Carlos. Y antes de yo ir a Corea, trabajaba con la Autoridad de Energía Eléctrica y estaba a cargo del pueblo de Río Grande. En aquella época los pueblitos eran pequeños. Río Grande tenía 400 abogados. Y yo estaba solito a cargo de ese pueblo. Pero empezó la guerra de Corea y a pesar de que ya yo tenía 23 años, fui llamado obligadamente a servir en el ejército de los Estados Unidos. Recibimos entrenamiento en el campamento de Tortuguero en Vega Baja. Y a los 3 meses de recibir el entrenamiento, zarpamos para Corea en un barco que se llamaba Sergeant Budoin. Viajamos de aquí a Panamá, cruzamos el canal de Panamá, llegamos a California, de California seguimos a Hawái, de Hawái llegamos a Japón y de Japón definitivamente llegamos a Corea un mes después. Salimos de aquí Viernes Santo de 1951. En Corea me asignaron al 65 de Infantería como uno de los primeros refuerzos que fueron al 65. Había otros 3 regimientos americanos, 2 regimientos más americanos, que era el 7 y el 15, pero el único regimiento que era de puertorriqueños solamente era el 65. Era un regimiento segregado de solamente puertorriqueños. Y naturalmente nos unificó más como pueblo, como amigos, como compañeros, porque al fallecer uno nos dolía a todos. Y fue un año completo en que estuve en la guerra de Corea. Si ustedes me permiten dar un testimonio de la grandeza del Señor. Mi mamá, cuando yo fui a Corea, hizo una plegaria pidiéndole al Señor que no permitiera que yo con mi arma de reglamento matara a ningún semejante mío. Una petición que para cualquiera es imposible, porque a nosotros nos adiestraron para matar gente. Y pedirle a Dios que un hombre que lo mandan a matar gente no mate a nadie, eso es una escala muy alta. Ella también le pidió que preservara mi vida. Y durante ese año que yo estuve en Corea,
al yo llegar a Corea, el comandante de la compañía donde yo estaba vio mi récord, que decía que yo era lineman, operador de líneas, que tiraba líneas, conectaba teléfonos y hacía instalaciones y sabía bregar con los switchboards. Y dijo al sargento: este es el hombre que necesitamos para conectar los teléfonos de la compañía de regimiento. Y mi trabajo en Corea, donde por un año fue conectar teléfonos y operar switchboard. Por lo tanto, mi mamá no puede testificar si yo maté a nadie, pero yo sí puedo testificar eso, porque debido a ese trabajo que tenía, de mi rifle no salió ni un solo tiro, o sea que no pude haber matado a nadie. Y hay que darle gracias a Dios por esa oración de mi mamá, que le pidió a Dios eso. Y Dios oye a los corazones instritos y humillados que se doblegan ante Él. Por eso yo, donde quiera que voy y me preguntan, doy mi testimonio de la grandeza de Dios, que me permitió regresar con vida sin tener que matar a nadie y servir en el ejército sin tener que cometer ese error de mi vida. Dios me lo bendiga. Y su abuelo es un pastor, ¿no? Mi papá. Papá. Mi Yo papá. también. Este es mi papá. Mi mamá. 9 hermanos. Oh my God. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And we were 10. 10 But tíos, one 10 died very young. Where are you? I am the third one. But that's the oldest. Second, I'm the third. This is 4, 6, 5, 6, 7, 8, and 9. Wow. Well, el Señor da su familia muchos bendiciones. Toda la familia sirve al Señor. Sí. Toda la familia. Mi papá y mi mamá nos enseñaron a amar a Cristo como nuestro Salvador. Gracias. Esta fotografía fue tomada cuando mi papá y mi mamá cumplieron 60 años de casados. Gracias. Dios le bendiga. 할아버지, 아버지께서 목사님이셨는데 10분을 낳으셨어요. 자제가. 저희 아버님이 목사님이시니까 같이 그냥 목사님 자녀들이잖아요, 둘 다. 그 얘기하는 거예요. Thank you. 어떤 전쟁 참여하셨다고? 한국전 참전하셨는데 그러니까 아버님께서 목사님이신데 어머니가 계속 전쟁 보내면서 기도를 하셨대요. 내 아이가 가서 전쟁에 가서 아무도 죽이지 않게 해달라고. 근데 다행인 게 할아버지께서 가서 그 Operation Switchboard 가서 이렇게 막 전투가 아니라 그 뒤에서 현장에서 이렇게 그 스위치보드 하시는 통신 하시는 아무도 안 죽이시고 돌아오신다고. 혹시 어느 전쟁 참여하신 그 전투 혹시? Which battle did you fight? Usted no había participado en ninguna pelea, ¿verdad? Estaba encargado solamente de... No,